Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Y Zacarías, su padre, ¿se acuerdan que hace 8 días hablábamos que él le fue abierta su boca? Entonces dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco, el texto este pasaje da muchos temas, pero como algunos se van a desarrollar en el Evangelio, no vamos a tratarlos todos, pero hay un tema que sí quiero comenzar, que miremos hoy un poco por lo que dice Zacarías, que es un poco el Dios de Israel, y bueno, ya comenzamos a estudiar las profecías de Zacarías. Entonces, resaltando la primera parte ahí en el verso 67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces, como decíamos hace 8 días, que la circuncisión trata la obra en la carne, pero ahora Zacarías ya va a comenzar a hablar y ya no es el mismo Zacarías incrédulo que estudiamos que merecía ser disciplinado, sino que ahora va a hablar como un hombre lleno del Espíritu. En este pasaje la llenura del Espíritu está relacionada con la esencia, o el que sostiene lo que va a decir Zacarías es Dios mismo, guiándolo por el Espíritu Santo, no solo en cuanto a la inspiración de lo que Zacarías va a decir, sino pues la capacidad de volver a hablar que Dios les está volviendo a dar. Entonces vamos a leer un pasaje ahí en Miqueas, como para entender un poco esa frase llenos del Espíritu Santo, y cuán importante es según lo que se va a decir. Porque ya no es Zacarías en sí mismo hablando, sino Zacarías que ha sido testigo del poder de Dios, Zacarías que ha sido ahora puesto en un tiempo de amplitud, si se podía decir, porque antes estaba en estrechez, en disciplina, pero ahora está siendo lleno por el Espíritu Santo y está hablando las palabras de Dios. Dice Miqueas 3, verso 7, en un tiempo donde Israel está en un juicio, porque la nación, los jueces de la nación, los profetas, los sacerdotes, todos se han pervertido. Entonces Dios pone un velo sobre los hombres que de tal manera que ellos no pueden hablar, no pueden profetizar. Pero Miqueas es algo diferente, muy parecido a lo que está diciendo Zacarías. Y dice en el 3:7, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Un tiempo donde Dios calla, los hombres no pueden hablar. Pero en la medida que los hombres eran callados, Dios le dio una palabra a Miqueas, y esa palabra estaba relacionada con la llenura del Espíritu, sino que Miqueas nos va a decir 2 características de la palabra que él va a decir relacionadas con la llenura del Espíritu, que nos van a servir un poco para darle importancia a lo que vamos a leer de Zacarías. Y dice Miqueas, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea que a pesar de que habían personas que estaban mudas por el pecado en general de la nación, Miqueas tenía la capacidad dada por el Espíritu Santo, la fuerza por el Espíritu Santo para poder hablar y denunciar lo que estaba haciendo Israel. Ahora en el pasaje de Zacarías de Lucas vamos a ver a Zacarías lleno del Espíritu Santo con la capacidad de hablar, no para denunciar, porque no es el mismo contexto,
esto, pero sí con la capacidad de hablar ciertas cosas que están muy relacionadas y son muy importantes en relación a lo que vamos a comenzar a estudiar del Evangelio, el Evangelio que vamos a leer. Pero yo quiero resaltar esas dos palabras que usa Miqueas, esa palabra juicio y fuerza. La palabra juicio en el hebreo es mishpat, que significa veredicto, sea un veredicto favorable o desfavorable, un decreto, una decisión legal, como cuando un juez determina algo. Entonces dice Miqueas que por la llenura del Espíritu Santo, él estaba en la capacidad de decretar un asunto de parte de Dios. Y de alguna manera esa era siempre la figura del profeta en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento no necesariamente tenía el ministerio de anunciar lo venidero. Es más, del 100% de las profecías del Antiguo Testamento, solo 5% tienen que ver con el futuro. Generalmente el profeta era el que venía de parte de Dios y daba el veredicto de Dios en relación a lo que estaba viviendo el pueblo. Si el pueblo estaba andando conforme a Dios, el veredicto era para animarlo. Si el pueblo estaba desobedeciendo la palabra, el profeta era para confrontarlo, para que se arrepintiera del camino de Jehová. Entonces, de alguna manera, el profeta es la figura del Antiguo Testamento que establece los designios y los propósitos de Dios para el pueblo, que decreta lo que Dios ha decretado en el cielo. Entonces, ahora Miqueas nos dice: estoy lleno del juicio o del decreto de Dios. Y vamos a ver que esa llenura espiritual fue la que le permitió entender el asunto como de parte de Dios. Y lo mismo va a pasar en Zacarías. Cuando escuchemos a Zacarías hablar, no es Zacarías hablando cualquier asunto, sino es Zacarías lleno del Espíritu Santo, hablándole a los que le están oyendo lo que está sucediendo de parte de Dios y diciendo qué es lo que está pasando y a qué ellos deben atender, como un juicio de parte de Dios, pero no en el sentido ni siquiera desfavorable, sino en el sentido de que Dios está hablando y está diciendo las cosas que han de suceder. En este caso, Zacarías ve a su esposa embarazada, ve a su esposa que tiene su hijo, ve a María embarazada y comienza a ver todo esto y comienza a decirnos qué está sucediendo en relación al plan de Dios. Porque antes Zacarías, mi esposa embarazada, ¿cómo puede ser? O sea, él no entendía qué estaba sucediendo, pero una vez comienza a ver todo esto, ahora lleno del Espíritu Santo, dice: lo que está sucediendo es esto. ¿Sí me hago entender? O sea, Zacarías está lleno del Espíritu Santo, o sea, tuvo por el Espíritu Santo la sabiduría de entender qué era lo que estaba sucediendo y ahora va a comenzar a profetizar en relación a eso. Entonces es muy importante lo que vamos a leer de Zacarías. Y la otra palabra es y de fuerza. Esa palabra también es importante, es en el hebreo es geburá, que significa valor, fortaleza, poder, potencia, valentía. Porque antes, en esa época, en la de Miqueas, pues el asunto era tan pesado que los profetas hasta por el pecado del pueblo tenían miedo a hablar. Pero Miqueas, por la llenura del Espíritu Santo, porque eso produce el Espíritu Santo en nosotros, produce valor, valentía, Miqueas va a hablar. Lo mismo pasó con Zacarías, solo que en el sentido de Zacarías recibe la fuerza aún de poder volver a hablar, porque llevaba un tiempo que estaba mudo. Entonces lo que va a decirnos Zacarías lleno del Espíritu Santo es muy importante por lo que vamos a estudiar en el Evangelio. Entonces vamos a volver para leerlo. Entonces, llenura espiritual está muy relacionado con la capacidad, o sea, cuando el Espíritu llenaba a estos hombres, especialmente en estos casos, era para hacerles entender los caminos de Dios y para darle el valor de poder anunciar esos caminos al pueblo. Entonces vamos a leer la primera parte de la profecía de Zacarías. No leí toda hoy porque la segunda parte está relacionada con el ministerio de Juan el Bautista. Él mismo le dice después: y tú, niño. Entonces comienza ya a hablar directamente de Juan el Bautista. Hoy solo leí la parte que tiene que ver con el plan de Dios y el desarrollo del propósito de Dios, de la manera como Zacarías comienza a entenderlo. Y dice ahí en Lucas 1:67, entonces: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. No es la primera vez, la misma Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo cuando María había llegado, y el único escritor del Nuevo Testamento que usa la palabra lleno del Espíritu Santo para referirse a unas personas es Lucas. Solo los escritos de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos. Más adelante en el Evangelio de Lucas
En Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés se usa esa frase, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro está delante del concilio dice que fue lleno del Espíritu Santo. Cuando se van a escoger los diáconos, ahí en Hechos 6 dice que debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando Ananías ora por Pablo, el Señor le dice que ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo. Ese es un término que solo usa Lucas. Y dice, ahí en el 68, dice... Bendito, de las palabras que entendió Zacarías, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, hoy quiero resaltar, porque es un asunto que vamos a encontrarlo en todo el Evangelio, este aspecto, el Dios de Israel, porque... No, pues a veces uno no lo trata y a veces por no tratar ciertos asuntos es que el pueblo de Dios muchas veces se tiende a ir a los extremos. Hay unas teologías que son muy extremistas y es porque no se entiende un poco el contexto de la Biblia y porque no se estudia la Biblia como la suma de la palabra, sino a veces se aíslan los pasajes y se interpretan un poco desequilibradamente. Yo escuchaba el testimonio de un judío, yo creo que los pusieron por los grupos, de pronto usted lo ha visto, un testimonio de un judío que cuando él nace, su abuelo judío, que era judío practicante, le dice que los cristianos son los mayores enemigos de la fe judía, que Jesús fue un antijudío, que los cristianos a través de toda la historia de la iglesia han perseguido y han sido los mayores asesinos de judíos, refiriéndose a lo que hizo el catolicismo romano. Entonces él siempre tuvo miedo de la fe cristiana porque su abuelo le enseñó que los judíos eran lo peor, lo más contrario al pueblo judío. Entonces él vive así hasta que un día le da por leer la Biblia y comienza a leer los evangelios. Y se da cuenta que esos que su abuelo le decía que eran los enemigos de los judíos, su libro fue escrito por profetas judíos. Su Salvador o el Mesías en el que ellos creen era nacido de familia judía, hijo de Abraham, hijo de David, que comienza y nace en una ciudad judía, bajo la nación judía, bajo padres judíos, guardando la ley judía, que comienza su ministerio. Y lo primero que hace cuando llega a la sinagoga es abrir el libro de los judíos, que coge las profecías de los judíos y la aplica a él como judío. Entonces él comienza a darse cuenta, él cuenta en el testimonio que todo lo que su abuelo le había dicho era mentira. La religión cristiana no tenía nada contra los judíos. Es más, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, las primeras iglesias eran judíos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque a veces nosotros perdemos ese contexto de vista y por eso podemos llegar a malentender mucho las escrituras. Entonces te voy a comenzar que el pasaje que leímos comienza: Dios de Israel, Abraham nuestro padre, el pacto, las profetas, haciendo que, acuérdese que Zacarías está hablando en un punto donde no existe el Nuevo Testamento. Él está en un punto intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, se para y mira atrás y mira las promesas de Abraham, las promesas de los profetas, el pacto que Dios había hecho con Israel, y dice: ahora se está cumpliendo eso en nuestros tiempos, el Dios de Israel. Entonces nunca debemos desprender las raíces de nuestra fe y entenderlas claramente. Entonces vamos a hablar del Dios de Israel y cómo todas las promesas se relacionan con lo que vamos a comenzar a tratar más adelante. Amén. Entonces, bueno, esa frase que dice ahí Lucas: bendito el Señor Dios de Israel. Y es interesante que Lucas resalte esto, siendo Lucas el único escritor del Nuevo Testamento que era gentil. De resto todos eran judíos. Entonces Lucas tuvo una perspectiva muy interesante y usted va a ver ese contraste, que es Lucas el que cita muchas veces la fe de la mujer gentil, la fe del centurión, que eran personas gentiles, palabras que Jesús dice que cuando Él se venga a sentar en el reino de los cielos, estará Abraham, Isaac y Jacob, y vendrán de todos los confines de la tierra y se sentarán, pero aquellos para quienes era el reino, o sea, para los hijos de Israel, serán dejados afuera. Eso lo dice Lucas nomás, porque el que está escribiendo es un gentil, y esas son palabras muy, muy importantes para un escritor gentil. Entonces vamos a hablar un poco del asunto. Romanos 9 va a ser uno de nuestros pasajes
centrales. Y ya cuando usted vuelva volvamos a Lucas, a esos pasajes que hoy vamos a leer, usted va a decir, wow, cuánta razón tenía Lucas cuando dijo esto. Y también Lucas es un gran heredero de la teología paulina, porque Lucas fue uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo. Entonces, la teología de Pablo, la enseñanza de Pablo, la doctrina de Pablo, marcó mucho a Lucas, cosa que se ve bastante en el Evangelio. Entonces, mire lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 9. El libro de Romanos tiene una línea muy interesante, capítulo 1 al 8, la salvación, la justificación, y termina en el 8 hablando de la libertad del pecado. Pero en el capítulo, antes de entrar al capítulo 12, que es el que habla de la vida cristiana en la práctica, en la congregación, hay un paréntesis bastante grande, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. En esos 3 capítulos, el paréntesis es Israel, el misterio de Dios con Israel. Es muy interesante estudiarlo. Nosotros no lo vamos a estudiar hoy, pero sí, pues hago la aclaración porque vamos a leer pasajes que hacen parte de eso que Pablo llamó el misterio de Israel. Entonces vamos a leer, primero este pasaje, Romanos 9, verso 1, dice: verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Entonces aquí ya Pablo nos muestra que según el Espíritu de Cristo, según el Espíritu que él mismo tenía y su conciencia delante del Señor, no hay ningún indicio en el Nuevo Testamento de antisemitismo de los cristianos, hermano. ¿Sí? Un cristiano bíblicamente, pues no debe odiar a nadie, pero ese espíritu que muchas veces se ve hoy en día en la iglesia cristiana en contra de los judíos, no es de Cristo. Porque el mismo Pablo, que sufrió persecución de ellos y que denunció a algunos que querían judaizar a la iglesia, el mismo Pablo decía que él se dolía de sus hermanos que eran en la carne, que son los judíos. Porque hay un espíritu a nivel mundial, las Naciones Unidas, los gobiernos, las naciones de la tierra, y eso ha llegado de alguna manera a ciertos círculos cristianos de odio hacia el pueblo de Israel. Pero Pablo decía, yo preferiría ser anatema. Imagínate donde Pablo, o sea, Pablo tenía un amor muy profundo por los judíos. Lo mismo Jesús, aunque lo rechazaron cuando él llegó a Jerusalén, lloró. Y dice, oh Jerusalén, cuántas veces he querido, como la gallina ha querido juntar sus polluelos, y ustedes no han querido. Pero no era que el Señor tuviera algo contra los judíos, no. Era a lo suyo vino. Entonces hay que entender muy claro, porque hay unos círculos cristianos que han tomado una postura muy antibíblica. Por eso les decía que a veces aclarar estas cosas es esto, porque si usted está odiando a esta nación, a esta familia, a esta simiente, a los judíos, se está odiando la nación que nos dio al Mesías. Se está odiando la nación que nos dio los profetas. Se está odiando la nación que nos dio la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, por eso a veces estas aclaraciones. Y hermano, todo lo que nosotros vemos y disfrutamos del Evangelio, Pablo dice que las raíces de todo lo que nosotros vivimos fue Israel. ¿Sí? Es muy importante esto. Vamos a leerlo, vamos a verlo con la palabra. Dice: porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas. Entonces ahí ya Pablo nos aclara quiénes son esos parientes según la carne. ¿Qué? Los descendientes de la nación de Israel, los judíos, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese nombre israelita lo reciben porque Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice que ahora va a ser llamado Israel.
y de esa descendencia él hace una nación. De ahí viene la palabra israelita. Entonces Pablo se está refiriendo literalmente a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hay pasajes en la Biblia, hermano, que usted encuentra ese término y es exclusivo. Como nación terrenal, son términos exclusivos para Israel. Por ejemplo, bueno, si usted quiere ir a leerlo, Amós 3:2, hablando el Señor de todas las naciones de la tierra, solo el Señor habla a esta nación de una manera especial y específica, ¿sí? Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea que de todas las naciones, de todas las familias, con la única nación que Dios se había identificado era con Israel. A tal punto que Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios no se avergüenza llamarse Dios de Abraham, ni Dios de Isaac, ni Dios de Jacob, ni Dios de Israel. O sea, Dios se identificó con este pueblo de una manera especial. Y eso trajo muchas bendiciones y, como vamos a leer ahorita, promesas para Israel. Pero también trajo mucha disciplina. Porque como ninguna otra nación, Dios disciplinó a Israel una y otra y otra y otra vez. Porque al que ama, al que toma por hijo, disciplina. Hay otro pasaje de Deuteronomio, hay el mismo pasaje, dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Deuteronomio 7, verso 6, el Señor habla de cómo esta nación era su pueblo escogido, su pueblo especial. No eran los egipcios, no eran los sumerios, no era Babilonia, no fue Grecia, no fue Roma, no. Dios escogió para sí una descendencia, una nación, con la cual Él trabajó, con la cual Él llevó a cabo un propósito, como lo vamos a leer ahorita, con la cual llevó a cabo algunos pactos y a la cual le dio ciertas promesas. Entonces, cuando estamos leyendo el Evangelio de Lucas, estamos leyendo la historia que es cumplimiento de muchas de las grandes promesas que Dios había hecho a Israel. O sea, si usted quita el Antiguo Testamento, el Evangelio de Lucas no tiene ninguna base. O sea, el Evangelio de Lucas hace parte de una suma total, ¿sí? Que eso es lo que hoy queremos resaltar antes de comenzar a avanzar en el texto. Dice, Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. O sea, entre todos los pueblos, Dios consideró a la nación de Israel un pueblo ¿qué? Santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y mira esa frase, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Claro está, no era porque Israel fuera algo mejor, hermano, que los otros pueblos de la tierra, porque dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso el guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, de todas las naciones de la tierra, el Señor tomó un pueblo para sí, un pueblo especial, un pueblo al que Él amó, un pueblo al que Él consideró suyo, y un pueblo al cual le dio muchas promesas, y de esas muchas promesas vino el Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. La segunda palabra, los israelitas. No pierda Romanos 9:4 porque vamos a leer todo el texto y vamos a estudiarlo. Cada una de las frases que dice Pablo acerca de Israel. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. O sea que Pablo, hablando de los israelitas, aún según la carne, Pablo dice que ellos son ese pueblo de Dios, y a ese pueblo Dios lo consideraba sus hijos, o
como cuando él le habla a Faraón, su primogénito, los que él adoptó para sí. Todas las naciones tenían sus dioses, pero Jehová de los cielos tenía su pueblo, que era para él. Y ese pueblo eran ellos. Por eso usa la palabra adopción. Éxodo 4:22, como lo citaba ahorita, palabras del Señor que le iban a ser dichas a Faraón. Así habla el Señor a Faraón. Éxodo 4, verso 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, este es el que yo he adoptado por hijo. Imagínate, por eso era que Faraón se metió en un tremendo problema. Porque Faraón tenía Egipto, no solo tenía esclavos a los judíos, no solo tenía esclavos a los israelitas. Si tú lees el pasaje, tú te vas a dar cuenta que cuando salieron los judíos, salieron otros pueblos. Pero cuando el Señor hablaba de Israel, decía, Faraón, deja ir a mi hijo. Lo consideraba su primogénito. Entre todos los pueblos de la tierra, Israel era su pueblo. Oseas 11, verso 1. Dios se compara con un padre que ama a un hijo. Oseas 11, verso 1. Refiriéndose a Israel. Porque uno de los grandes, de los más comunes y más grandes errores hermenéuticos o de interpretación de la Biblia, o de los errores más grandes cuando los cristianos leen la Biblia, es que muchas veces cogen el Antiguo Testamento y pasajes que son directamente dichos a Israel, los aplican a ellos. Cuando contextualmente están dirigidos específicamente a ellos, a una nación, en unas circunstancias específicas. ¿Por qué decimos que es solo para ellos? Porque es muy claro, usted no puede coger los pasajes, por ejemplo, de Deuteronomio y decir, este pasaje es para mí, Dios me ha puesto por cabeza y no por cola. Dios me bendecirá, me multiplicará. Porque así como usted coge la bendición, debería coger también la maldición. ¿Sí me hago entender? Si usted coge y aplica la bendición, siga con el versículo. Y aplique también, maldito será y maldita será tu simiente y tus hijos. No, eso sí no le gusta a los cristianos. Solo cogen los de la bendición. Pero es una mala interpretación bíblica, hermano. La Biblia fue escrita en un contexto dirigida a ciertas personas y debemos entender la Biblia como un progreso, ¿sí? Donde hay cosas que se dijeron para Israel en un tiempo, claro, viene el cumplimiento en Cristo, y como estamos estudiando los domingos, ya en Cristo la bendición no es solo para los sacerdotes judíos o para los levitas, sino como leímos los domingos, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de otra nación. Pero las promesas para nosotros son las del nuevo pacto, que son mayores. Pero nosotros a veces interpretamos muy mal la Biblia yendo al Antiguo Testamento y aplicándolo. Porque solo aplicamos lo que nos gusta, la bendición, pero hay que tener cuidado con la lectura de la Biblia, hermano, porque eso hace que tengamos una muy mala interpretación, mala escatología y mezclemos todas las cosas. Entonces dice, estamos en Oseas 11:1, hablando del primogénito, dice, cuando Israel era muchacho, o sea, cuando estaba formándose como nación, yo lo amé, y tanto fue su amor y su celo por el primogénito que lo sacó de Egipto, hermano. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ese es el trabajo de Dios con Israel. La siguiente palabra que Pablo nos está diciendo, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Porque estos pasajes que estamos viendo nos dan un marco más amplio para entender la revelación de Dios de una manera progresiva y poder situar el evangelio en un punto específico y entenderlo más claramente. Por eso es que les decía, Zacarías está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se para en la mitad, mira hacia atrás y ve cierto cumplimiento y dice, lo que está sucediendo es esto. Pero no podemos negar que Zacarías tiene un contexto el cual mira y dice, es de esto que Dios está hablando, es de esto, es esto, ahora se está cumpliendo esto. ¿Sí me va a entender?
¿Y a qué se está refiriendo Zacarías cuando está hablando? Por eso estamos hablando de esto. El siguiente asunto que Pablo nos da de Israel, de la nación de los judíos, específico, especial y diferente a todas las naciones de la tierra, no solo que eran pues israelitas, no solo que eran primogénito, sino que Dios le entregó a ellos la gloria, ¿sí? Ahí dice en Romanos 9:4, dice, de los cuales, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Y esa palabra gloria es bien interesante. En el sentido bíblico, el sustantivo usado aquí tiene que ver con la manifestación gloriosa de Dios mismo. Y la presencia visible que acompañaba esa manifestación. Y específicamente Israel fue el pueblo al que Dios se le manifestó. Nosotros no tenemos ningún libro, ningún escrito que tenga testimonio de alguna nación a la cual Dios se le haya revelado como Israel. La gloria y la manifestación de la presencia de Dios con Israel fue sumamente especial en relación a todas las naciones. Por ejemplo, Pablo cuando está hablando de las naciones en Romanos 1 dice que el conocimiento de Dios viene a través de la naturaleza, de las cosas visibles. A tal modo que Pablo dice que las cosas visibles como la creación, dan muestra del eterno poder y la deidad de Dios. Y que ningún hombre es injustificable, sino que ese testimonio lo hace responsable delante de Dios. Pero Israel fue diferente, hermano, porque Israel Dios se le manifestó claramente. Esa palabra gloria se puede aplicar en varios contextos que nosotros conocemos de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 5, verso 24, solo un pasaje para citar por lo menos, que es algo sumamente especial que vivió Israel. Mira cómo hablaban los judíos ahí en el verso 24, 5:24. Dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. O sea que entre todas las naciones de la tierra, solo un pueblo vio, solo un pueblo oyó la manifestación de la gloria del Señor. Un día los judíos le dijeron a Moisés, Moisés, no, así como te habla a ti, así que nos hable a nosotros. Y comienza Dios a tronar en el monte y vieron su gloria y temieron. Pero no ha pasado en ninguna otra nación de la historia que Dios manifieste su gloria como la manifestó con Israel. No solo eso, por ejemplo, cuando iban en las jornadas hacia la tierra prometida, la columna de fuego, hermano. La columna de fuego en la noche y la nube en el día. ¿Qué nación podría contar esas maravillas? ¿Qué nación como Israel que vio, hermanos? Lo vieron durante 40 años. Una gloria manifiesta. Cuando fue terminado el tabernáculo, dice que la Chequiná de Dios, la gloria, su presencia, llenó el tabernáculo. Lo mismo en el templo. Entonces, ¿qué otro pueblo vio la gloria? Como Israel. De ellos. ¿Qué más dice Pablo? El pacto. Y la palabra en el griego en realidad está en plural, que sería más exactamente los pactos. Entonces, no solo Dios manifestó su presencia y su gloria a Israel, sino como con ninguna otra nación, Dios hizo varios pactos, porque no es solo el pacto de la ley con Moisés, que es el que más adelante dice cuando habla de la promulgación de la ley, sino encontramos que Dios con Abraham hizo un pacto ahí. No lo vamos a leer en Génesis 12. Y lo ratificó varias veces en Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, la vez pasada lo leíamos. Y ese pacto pues tenía algunas promesas muy específicas con Abraham. Primero, que iba a ser de él una nación. Segundo, que le iba a dar a él una tierra para que esa nación viviera ahí, ¿sí? Por eso es tanto el conflicto en relación al territorio de la nación de Israel. Siempre ha sido un conflicto, porque Dios se lo prometió a ellos. Aunque la ONU diga otra cosa,
pero Dios se lo dio a ellos. Hoy en día están discutiendo si Israel llega a ser una capital internacional o si se la dan a los musulmanes, pero Dios se la dio fue a ellos. Y eso fue algo que Dios se lo dio. Y ahí sí, por eso vienen las guerras. ¿Qué más le prometió a ellos, a Abraham en ese esto? Una descendencia y un Mesías, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos que Jesús no vino de una nación musulmana, no vino de una nación griega, no fue romano, no, fue judío. Entonces, el primer pacto de los pactos que habla Pablo, ninguna nación tuvo pactos con Dios como los tuvo Dios con Israel. Es primeramente con Abraham. Después, los pactos o el pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí. Ninguna otra nación, hermano. Es interesante que Dios a Israel le haya dado la ley por medio de Moisés. Y la ley tenía 3 aspectos principales. Primero, los mandamientos que mostraban la voluntad de Dios. Segundo, los juicios para el gobierno de la vida nacional. Y es que interesante cuando uno lee la ley no solo tiene el aspecto religioso, sino la ley era el derecho constitucional de la nación de Israel. Y eso provino de Dios mismo. Por eso a veces es tan interesante estudiarlo y el Nuevo Testamento a veces hace referencia a ello. ¿Se acuerda cuando estudiamos acá los pecados de muerte? ¿Cuáles eran los pecados que Juan considera de muerte? Pues aquellos mandamientos en la ley que Dios decía, si un judío matare a otro, ¿qué debe pasar con ese judío? Según la Constitución, debe morir. Y eso es muy sabio, hermano. Porque una nación donde hay pena de muerte, no se propaga tanto la maldad y el pecado. Yo en estos días, así como un paréntesis, vi un video ahorita en Santa Marta, un hombre lo robaron. Eso fue una noticia tremenda. El hombre después encontró uno de los ladrones y se fue a desquitar del ladrón. Cuando se desquitó del ladrón, llegó toda la pandilla. Y muestra cómo lo matan, lo graban así. Eso salió por el noticiero, hermano. Lo cogieron a piedra, cuchillos y una muerte horrible. Entonces yo me ponía a pensar, si en nuestra nación hubiera pena de capital, más de un ladrón que anda con cuchillo, con un revólver, pensaría en matar, hermano. Pero en nuestra nación la vida no vale nada, a tal punto que usted va a matar a otro, paga 10 años y ni siquiera 10 años. Usted tiene una conducta, sale a los 5 años, hermano. Entonces, cuando dice Eclesiastés, cuando no se sentencia la mala obra, el pueblo tiende a desembocarse. Entonces, cosas como la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en el Sinaí era muy buena. Y ninguna nación, es más, Dios le decía a Israel, guarden mis mandamientos para que las naciones vean mi gloria. Porque en los mandamientos está la sabiduría de Dios. ¿Y quién tuvo eso? Israel. La ley de Dios. Y fue parte del pacto Sinaí. Y la tercera parte del pacto pues era todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso, que más adelante pues se resalta. Otro pacto que Dios tuvo con Israel, fuera de los de Abraham, fuera aquel que hizo con Moisés, fue el pacto que encontramos ahí en Deuteronomio 29, no lo vamos a leer, pero es llamado en teología el pacto palestínico. ¿Qué es el pacto palestínico? El pacto que hace con ellos cuando posean la tierra. Si ustedes poseen la tierra y hacen esto y esto y esto y esto, les vendrá esto. Entonces el pacto en relación con la conquista, que es diferente al del Sinaí. Además, el otro pacto que seguramente Pablo está notando, resaltando ahí, que es muy importante por lo que vamos a leer en Zacarías, fue el pacto que Dios hizo con David. Por eso los evangelios comienzan hijo de Abraham, hijo de David. Y el pacto de David, pues ahí en 1 Samuel 7:4, no lo vamos a leer todo, pero tenía algunos aspectos importantes. Yo sé que de pronto puede sonar ladrilludo estos temas, pero es muy importante cuando comencemos a estudiar el evangelio. Entonces, el pacto con David tenía 4 aspectos principales. Primero, que iba a sacar de David una familia, una casa. Segundo, que esa familia iba a tener un trono. Segundo, que esa familia ese trono iba a tener un reino. Y que ese reino sería eterno. Esas son promesas que solo el Señor le dio a Israel. Y a David y a su pueblo, ¿no? Ninguna otra parte. Es más, si tú lees Daniel
varias de las profecías, por ejemplo, la profecía del capítulo 2, la de la estatua, se nos muestran los reinos de las naciones, pero ellos van cayendo uno por uno. ¡Pum! Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia iba a caer, Roma cayó, pero en medio de eso se iba a formar un reino eterno, ligado al pacto que Dios había hecho con David. ¿Cuál es la otra palabra que sigue ahí en Romanos? Si ve que en todo lo que estamos hablando, realmente Israel es un pueblo especial, escogido con ciertas promesas muy preciosas, de las cuales nosotros hemos llegado a ser participantes ya en el Evangelio y en Cristo. Lo siguiente que se dice, la gloria, el pacto o los pactos, y bueno, lo siguiente que hablábamos ahorita también, la promulgación de la ley. Entonces todo el código legal de Israel fue un código dado por Dios a su pueblo. Lo siguiente, el culto. Literalmente esa palabra culto en el griego es servicio. Generalmente está relacionado con el culto o el servicio a Dios. Y nosotros tenemos un libro, como el libro de Levítico, donde se nos muestra todo lo que era el culto religioso a Dios. Y es muy interesante también esto porque en general todas las naciones tenían sus dioses y todas las naciones tenían un culto, pero pagano, idólatra, infundido por demonios, caracterizado por ignorancia. Pero solo la nación de Israel tuvo un culto dado explícitamente por Dios. Nosotros lo estamos estudiando los domingos. Los sacerdocios, los sacerdotes, las vestiduras, el oficio, los muebles, la manera, los materiales, todo fue dado por Dios. Entonces Israel no se puede comparar en esos sentidos a otras naciones. Fue un gran privilegio que el Señor le haya ordenado y establecido eso. Y lo último que dice ahí, las promesas. Todas aquellas que dio a su pueblo, desde Génesis hasta Zacarías, Malaquías, promesas que por ser en Dios se han de cumplir tal como Dios lo ha dicho. Promesas que muchas, sí, nosotros recibimos beneficio de algunas, pero en su plenitud fueron dadas a esta nación. Aunque hay pasajes que hablan directamente a otras naciones, y bueno, y las bendiciones que iba a hacer Israel para las naciones. Porque Israel sería como el candelero de Dios, luz para todas las naciones. Y ahí en el verso 5 lo más importante, dice Pablo, donde concluye todo, que es donde nosotros estamos comenzando en el Evangelio. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea que el gran don que dio Israel, la luz que salió de Israel para las naciones, es Cristo mismo. Pero usted puede ver que de alguna manera, si nosotros estudiamos de una manera en un plano general, como lo hicimos aquí una vez estudiando Apocalipsis 12, la visión de la mujer que da a luz un hijo varón, ¿quién es? ¿Quién es? Es Israel, que dio a las naciones al varón, a Cristo. No es María, como dicen los católicos, ni es la iglesia, como dicen. Aunque la iglesia a veces es comparada con una mujer, no fue la iglesia la que nos dio a Cristo. Fue la nación de Israel, de la cual vino, ¿quién? Cristo según la carne. Entonces, ahora sí volvamos a Lucas, antes de que se me duerma. Lucas 1, verso 68. Ahora usted con ese medio contexto, porque simplemente apenas lo nombramos para que entendamos un poco el asunto de lo que está hablando Zacarías. Hoy solo enfatizamos este asunto. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo siempre en mente, hermano. Y más cuando leemos ciertas cosas para entenderlas claramente. Dice, Lucas 1:68. Bendito el Señor. ¿Cuál Señor? ¿El Señor de los romanos? ¿El Señor de los griegos? Aunque Él también es Señor de las naciones. Pero se identifica con Israel. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja
¿Cuál es el trabajo del Padre? Lea el Antiguo Testamento. Dios venía trabajando por siglos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuál es ese hablar de Dios? Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Oseas. Dios venía trabajando y Dios venía hablando. Dice, el Dios de Israel que ha visitado. ¿A quién? Si usted mira, ¿cuál es el contexto inmediato? A una familia judía. ¿Cómo se llamaba esa familia judía? Elizabeth y Zacarías. A una mujer judía. ¿Cómo se llamaba esa mujer? María. De cuál va de Elizabeth también, pero María también. Ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cómo? Y nos levantó un poderoso Salvador. ¿De cuál casa? En la casa de David, su siervo, un judío de la tribu de Judá. ¿Sí? Es como todas estas cosas comienzan a... Por eso les dije que ese repaso que hicimos de Romanos comienza a aclararnos estas frases que estamos leyendo. ¿Cómo habló por boca de quién? ¿De los filósofos griegos? No. De sus santos profetas. ¿Cuáles? Ezequiel, Malaquías, Habacuc, Joel. Que fueron desde el principio. Enoc, Matusalén. Se comienza a ver cómo Zacarías liga todo esto al Antiguo Testamento. Hermano, y no solo Zacarías, cuando esa frase que usa Zacarías acá de boca de sus santos profetas, fue en frases que usó Jesús. Vamos a leerlas. Lucas 24, verso 15. Lucas 24, verso 15. Mire que el mismo Jesús hablaba de esto, porque es que a veces no entendemos un poco el desarrollo de la revelación y de la economía divina. Lucas 24, verso 15. Camino de Emaús, después de la crucifixión de Cristo, van unos discípulos del Señor lamentándose y tristes por el camino. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó resucitado y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, en el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Él sabía que él había sido el que lo había vivido, pero él quería probar qué había en el corazón de estos hombres. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos como que nosotros esperábamos que Él era, pero murió, lo crucificaron y ya. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, ya les estaban diciendo mentirosas. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, y en esa época no se le creía el testimonio de una mujer, pero esas son unas evidencias que son contraevidencias para la época. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Pero mira esa frase,
para creer todo lo que los profetas han dicho. Es lo mismo que está diciendo Zacarías. Zacarías está diciendo, esto es lo que le anunciaron los profetas. Y cuando ellos ven la crucifixión y no entienden y qué pasaría, y le dice el Señor, oye, ¿ustedes por qué tienen un corazón tan duro? ¿No ve que eso era lo que decían todos los profetas? Como les decía yo un domingo, porque la escritura, no solo el Nuevo Testamento, hermano, es cristocéntrica. Desde Génesis, es cristocéntrica, a tal punto que todo lo que hizo Cristo, usted va a encontrar en los evangelios que dice el profeta o el evangelista, como lo dijo el profeta tal, como está escrito. Aquí nosotros una vez hicimos un estudio acerca de conocer al Jesús verdadero y citábamos nomás las profecías que se cumplieron en el último día de la vida del Señor Jesús. Y son un montón. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y mire esa frase siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Yo ahorita le hice una mención nomás y usted se me va durmiendo. Pero imagínese este estudio del Señor Jesús en este momento. Comenzó por Moisés y todos los... Y hermano, cuando la palabra dice todos los profetas, fueron todos los profetas. Imagínense, eso fue una escuela de la obra, hermano. Profeta por profeta. Pero ¿cuál era el asunto? Les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decía. Entonces, de verdad, hermano, cuando nosotros decimos que nosotros podemos ir a cualquier libro del Antiguo Testamento y estudiarlo y ver a Cristo, no estamos exagerando, hermano. Es que, verdad, no estamos exagerando, porque la escritura apuntaba era a Cristo. Los profetas, dice Pedro, que cuando profetizaban era el Espíritu de Cristo anunciando las glorias que vendrían después de los sufrimientos. Entonces, cuando Zacarías dice, esto es lo que le habías dicho a Abraham y esto es lo que habías anunciado por todos los profetas, realmente es que Zacarías, como decíamos al comienzo, lleno del Espíritu Santo, entendió lo que estos hombres hasta ahora estaban entendiendo, que los profetas hablaban era de Cristo, de Cristo. Y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahí en el verso 44, ya no solo con los 12 de Maús, sino con los 12, no los de Maús, sino con los 12 ahora, el Señor se les aparece resucitado y en el 44 y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. O sea que, como hemos dicho los domingos que estamos estudiando tipología y los libros de Moisés, la ley no solo habla de sacrificios y de animales y de sangre y de sacerdotes, sino habla desde Cristo, porque eso es una sombra o una figura de Cristo y de lo que Cristo venía a decir. Y dice, no solo en la ley de Moisés, sino en los profetas y en los salmos, que son las tres divisiones que usaban los judíos del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y eso es lo que está pasando con Zacarías. Zacarías al comienzo de mi mujer embarazada, pero ¿cómo si es estéril? Pero ya comienza a ver que milagro tras milagro y el Espíritu Santo le comienza a mostrar que todo eso que decía antes,
ahora va a comenzar a cumplirse. Por eso es tan interesante que leamos el Evangelio, porque cuando comencemos a leer el Evangelio estamos viendo el cumplimiento de grandes cosas que Dios había dicho. Por ejemplo, cuando lleguemos a las parábolas, ¿qué había dicho Dios en el Antiguo Testamento? He aquí yo vendré y os enseñaré por parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Por qué enseñó Jesús así? Porque así lo habían dicho los profetas. Y era la manera que ahora Dios iba a revelar a nosotros. Entonces eso es muy interesante. ¿Sí me hago entender? Todo lo que vamos a comenzar a estudiar es el cumplimiento de siglos de trabajo de Dios con esta nación, de la cual nosotros vamos a recibir profundos privilegios. Dice en el verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Otro pasaje, Romanos 1. Pablo entendió esto muy claramente lo que decía Cristo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1, verso 1. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Pero cuál evangelio de Dios? Dice Pablo, que él había prometido. O sea que el evangelio de Dios no era algo nuevo, porque no es como los judíos acusaban a Pablo, que Pablo era un apóstata de la fe judía y que lo que había sido hecho una nueva secta, siguiendo un falso Cristo. No, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio enraizado con las palabras de Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso usted cuando lea Hechos de los Apóstoles, todos los discursos de Pedro, de Pablo, siempre echan su raíz en la nación de Israel y en el desarrollo del pensamiento. Esteban no comienza hablando del Evangelio con Juan el Bautista, ni con Cristo, sino comienza Abraham, Moisés, Salomón, y ahí sí, Juan el Bautista, y ahí sí, Cristo. Hay el árbol que el cual nosotros comemos hoy frutos, tiene una raíz, y una raíz muy profunda, que Dios llevó cultivando por años. Amén. Y hay que entender así el Evangelio, porque lo que les he dicho, lo que hablamos los domingos, como gentiles nosotros leemos esa palabra expiación, y uno dice, para ahí lo que le llega a uno es lo que le llega algo de la cultura católica que tiene ahí él. Pero uno no entiende en esencia qué es esto. Para entender expiación hay que ver cómo decía Moisés que era expiación, ¿sí? Para entender esas palabras. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y claro, hay que notar que cuando Pablo está hablando no existía escrito el Nuevo Testamento. Estaba apenas en formación, refiriéndose a los libros del Antiguo Testamento. ¿Acerca de qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero como si Pablo no quedara ahí, que era del linaje de David, según otra vez a la fuente, a la raíz. Volvamos a Lucas 1. Vamos a ir terminando. Lucas 1:70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Porque si hay algo que es cierto en la nación de Israel, es que así como Dios la escogió, también el mundo la aborreció, hermano. No ha habido una nación más aborrecida y odiada por los hombres que la nación de Israel. Pero porque hoy estoy resaltando esto, hermano, porque es muy triste escuchar a cristianos que aborrecen hoy esa nación. ¿Ah? Entonces Dios fue a librarlos de ese aborrecimiento, como él dice ahí. Y ahí vamos a ir a Romanos 11, verso 11, que Pablo como que percibió en algún momento
que ese color iba a comenzar a surgir en los cristianos. Romanos 11, porque Pablo viene diciéndonos en Romanos 9, en Romanos 10, acerca de la incredulidad y de la dureza de Israel. Pero esa dureza de Israel puede haber traído cierto orgullo a los que se convirtieron a Cristo, a la iglesia. Entonces Pablo va a decirnos ciertas cosas para que en vez de estar en un espíritu como de aborrecimiento, vamos a estar en un espíritu de compasión y de misericordia hacia aquellos que nos dieron a Cristo, o que usó Dios para darnos a Cristo. Romanos 11:11. No vamos a leerlo todo porque el pasaje es muy largo. Entonces mire lo que dice Pablo acerca de Israel. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque podríamos pensar que aun siendo la nación de Dios escogida por Dios, el endurecimiento y la incredulidad de ellos hubiera sido, como dice aquí Pablo, una gran caída. Pero Pablo dice algo bien interesante, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora Pablo dice algo muy tremendo, o sea, cuando ellos se endurecen, Dios usa el endurecimiento de ellos para irse a los gentiles. Y así fue. Así, porque Pablo llega a los judíos, predica en la sinagoga, y cuando los no quieren creer los judíos, Pablo dice, bueno, yo me lavo las manos, así fue como dijo Isaías, yo vengo a un pueblo rebelde corazón, y ustedes no quieren escuchar, ahora yo me doy la espalda y me voy a los gentiles. Entonces que aún el endurecimiento de Israel, la incredulidad de Israel como nación, porque siempre hubo un remanente, aún el endurecimiento de Israel como nación sirvió para que el evangelio llegara a los gentiles. Es más, si usted lee Hechos detalladamente, ¿cómo le llegó el evangelio a los gentiles? Pues los judíos en su odio contra el evangelio comenzaron a perseguir la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron la uva y la espicharon. Pero el fruto de la uva, ¿qué? Salpicó, pato. Entonces los judíos que salieron siendo perseguidos comenzaron a hablarle a los gentiles. Entonces fue la misma persecución de los judíos la que hizo que el evangelio saliera y llegara a lugares como Antioquía. Y comenzaron a surgir las primeras iglesias gentiles. Dios usa eso. Y saben que aún Dios haciendo eso, escogió y dio la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Eso le decían a Cristo y a Juan el Bautista. Y Juan decía, no digáis que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar de las piedras. Y de los que ellos llamaban perros, Dios se hizo un pueblo, que es la iglesia. Pablo hablando de esto llega y dice, termina el capítulo y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, cuán insondables son. O sea, cuando Pablo veía todo esto, porque de verdad cuando usted se para y comienza a ver el trabajo de Dios en las eras, en los tiempos, de verdad que eso es, Dios nunca pierde, hermano, nunca perdió. Cuando se endurecía su pueblo, Él se iba y salvaba millones de todas las naciones. Entonces Pablo está explicando ese misterio. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y de una vez comienza a aguijonear a los judíos para provocarles a celos. Pero dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque fue su necedad la que trajo las riquezas a los gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles. Ahora Pablo hace una pregunta: ¿cuánto más su plena restauración? O sea que hay promesas hacia la nación de Israel que va a haber una restauración, no solo espiritual. Israel duró casi, hermano, 19 siglos que perdió su nación, su territorio.
y habían promesas que no son para la iglesia, porque la iglesia nunca ha tenido, la iglesia no es una ciudadanía terrenal con una ciudad y un territorio, nunca ha sido así, pero Israel sí. Y el Señor dice, a la vista de todos, en un solo día, volveréis a ser una nación. Y eso sucedió en el 48. Y hay una serie de promesas que han venido cumpliéndose que son muy específicas para Israel. ¿Sí? Y más adelante Pablo habla de eso. Ahí en el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Porque ahí es cuando uno se vuelve arrogante. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento. Sí, eso sucedió. Pero dice Pablo, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que, si lo pudiéramos resumir aquí, nosotros cuando hemos estudiado escatología, aquí lo hemos hecho. Viene Cristo, los gentiles se endurecen, el evangelio va a los gentiles, pero la Biblia habla de la plenitud del tiempo de los gentiles. O sea, un tiempo donde Dios va a trabajar y ha trabajado exclusivamente con gentiles. Pero dice Pablo, hay un tiempo, pero una vez se complete ese tiempo con los gentiles, el Señor se vuelve a su nación. O sea que hay prometido un gran avivamiento para Israel en el final de los tiempos. Y seguramente ya ha ido sucediendo. Yo tengo unas noticias viejísimas en la página porque no volvemos a actualizar eso. Pero ya como en Israel se han venido convirtiendo por miles a Cristo. A Cristo. Eso quiere decir también que nos está acabando el tiempo a nosotros. Pero, ¿por qué estamos leyendo esto? Para no caer en el espíritu demoníaco de la época de aborrecer y odiar a aquellos que tal vez van a llegar a ser nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Porque el Señor dijo, tengo otros que no son de este redil que tengo traerles, son a los gentiles. Pero dice que haré de ellos un solo rebaño. Entonces la iglesia está compuesta ¿por qué? Judíos y gentiles. Entonces no podemos aborrecer a nuestros hermanos o a los que son descendientes en la carne y todavía no se han convertido. Hay que orar por ellos. Y dice Pablo, y luego todo Israel será salvo. Todo en el sentido de va a haber un avivamiento como nación, pero no en el sentido de todos como personas, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, no solo la salvación y la sangre era para perdón de todas las naciones, sino específicamente de su pueblo. Por eso usted va a ver que en Apocalipsis están las multitudes de todas las naciones, pero también hay unos que son llamados vírgenes, que son 144,000. Y dice que son 12,000 de tal tribu, y todas son tribus de Israel. No son los testigos de Jehová, no son los adventistas del séptimo día, no. Son judíos. Porque Apocalipsis dice que el dragón caerá en la tierra en la mitad de la última semana de Daniel a perseguir la descendencia de la mujer. Judíos. A los judíos, y después dice y a sus hermanos. Ahí están la iglesia por todas partes. Eso es lo que llama la gran tribulación. Pero entonces hay que entender estas cosas, amén, para no ser arrogantes, porque Dios vino a librar a Israel de los arrogantes. Juan 4 verso 22. Vamos terminando, faltan como 15 versículos. Es que hoy vamos a estudiar lo que no vamos a estudiar muchas veces, entonces vamos a ver los versículos claves. No, pero ya vamos terminando. Juan 4, verso 22. Dice, hablándole a una mujer samaritana, que era una gentil. Vosotros, Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque acuérdese que se le fue dado a Israel culto. Cuando Israel adoraba, aún en el templo, hermano, o aún en el tabernáculo,
Ellos estaban adorando al Dios verdadero. Cuando las naciones adoraban en sus templos, estaban adorando demonios y ídolos. Pero Israel adoraba al Dios verdadero. ¿Ah? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Muy claro, ¿cierto? Esos pasajes. Otro, Romanos 15, verso 26. Romanos 15, verso 26. Dice, Pablo hablando de una ofrenda que se recogía para las iglesias de Jerusalén, de Judea, judías. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. O sea que nosotros como cristianos somos deudores a ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mira esa frase, ¿no? O sea, cuando Pablo veía las iglesias gentiles, Pablo decía, como lo explica Romanos, sino que no tenemos tiempo, eran olivos silvestres que fueron injertados en el buen olivo para participar de la savia que es Cristo. Pero las iglesias judías eran olivo natural. Nosotros somos los injertados ahí. Dice el Señor a Abraham, en tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Pues Cristo. Pues esa simiente viene de Israel. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay que entender ese lenguaje de las Escrituras. Deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos 3, verso 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y a veces nosotros quitamos el pasaje. Mucho. Mucho en todas maneras. ¿Por qué? Igualmente son salvos en Cristo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ellos traían la palabra. Primero, pues ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No fueron los griegos, hermano. Fue a los judíos a los que Dios les habló. Y les mandó que lo escribieran. Y hasta el día de hoy nosotros lo leemos. Volvamos para terminar ahí en Lucas 1:71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿De cuál? Específicamente el de Abraham. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces tenemos a un judío en la fe que está viendo todas las promesas y está diciendo, este es el cumplimiento. Yo quiero leer un pasaje para terminar, Isaías 41. Un pasaje muy a Israel, hermano. Este pasaje yo sé que a veces nosotros lo leemos y sentimos consolación. Y porque bueno, el mismo Dios que le hablaba a ellos es el mismo Dios que nos habla a nosotros. Y muchas de las cosas que Él le dice a ellos son principios y la manera como Dios trabaja con nosotros también. Pero es un pasaje muy relacionado con Israel, con la nación de Israel, con las promesas, el pacto a Abraham y las cosas que nosotros vamos a comenzar a ver en el Nuevo Testamento. Isaías 41. Nosotros lo cantamos, hay una canción textual de este pasaje que nosotros a veces cantamos. Hablándole de todas las cosas de juicios, cosas tremendas a Israel, el Señor dice unas palabras ahí como paréntesis para su nación, que son como un bálsamo y que son el cumplimiento de lo que está leyendo Zacarías, dice en el 8, 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres.
tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es algo para los judíos, hermano, para Israel. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, hermano, y no quite esa palabra, y no te deseché. Porque aún Pablo dice, no seas arrogantes, porque el endurecimiento ha sido en partes. Porque, y más adelante, ese pasaje que todos lo descontextualizamos y dice Pablo, porque irrevocables son los dones y son el llamamiento. Ahí no está hablando de la predicación, ahí no está hablando de los cantantes, si le quitan o no le quitan el don. El llamamiento de Dios para Israel es irrevocable, hermano. Y así como le dijo, yo te salvaré, Él lo va a hacer. Creo que ahorita está trabajando con los gentiles, pero lo que Dios ha dicho es irrevocable, hermano. No te deseché. Aunque por un tiempo, Él dice cuando está hablando en el cántico de Moisés, si ustedes me dejan, yo voy a dejar que sean esparcidos por todas las naciones. Y los van a perseguir, los van a matar, van a sufrir esto, pero yo haré que ustedes vuelvan. Y haré de ustedes una nación. Y vendré y os salvaré. O sea que el Señor, aunque les ha permitido, porque acuérdese, al que más ama, más se le da también disciplina. Después de esa disciplina, Él los vuelve para sí. Y dice, y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Por eso, hermano, cuando usted lee las guerras de Israel, yo tengo varios documentales en la página, hermano. A veces venían estos países árabes, venía un montón de tanques egipcios contra Israel, fiesta de Yom Kippur. Y aparece una mano desde el cielo y les hace así, ya. Y un solo tanque de un soldado judío y ve todos los tanques que venían, que paran y comienzan a devolverse. Después se encuentra un judío a uno de los capitales del ejército de egipcio y en la guerra tal, cuando iban tal, ¿por qué se devolvieron? Vimos una mano así desde el cielo. Se devolvieron. Usted comienza a estudiar las guerras de Israel, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, la guerra, milagros tras la guerra de independencia, hermano. Ellos no estaban peleando solos. Veían aviones que derribaban los aviones de los otros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque no se identificaban. Somos de Jehová de los ejércitos, decían, respondían los otros aviones. Cosas así que usted comienza a ver milagros, así que uno dice, porque el Señor dice, no te dejaré, no te sustentaré. ¿Por qué? No porque Israel ahorita sea la gran nación, porque hoy en día prima la incredulidad, sino porque el Señor ha dicho que de esos Dios va a rescatar muchos para sí a los últimos tiempos. Y si imagínese, si cuando se endurecieron fue una bendición, imagínese cuando se convierten. Es que estos son los hijos de David, hermano. Los descendientes de Abraham, los descendientes de Pablo, de Juan el Bautista. ¿Cómo serán estos judíos cuando se conviertan? Porque así dice la Escritura, ¿no? No estoy exagerando. Si cuánto más glorioso será cuando ellos comiencen a surgir. Así como Elías, así como Moisés. Apocalipsis habla de 2 testigos judíos que están en Israel y que eso comienzan a profetizar y lo que habla se cumple a la época de Moisés, a la época de Elías. Naciones, que no llueva, Señor, y deja de llover. Que caiga esto, Señor, y cae sobre esa nación. Juicios terribles por boca de 2 profetas, al estilo de Moisés y al estilo de Elías. Tanto que algunos hermanos los confunden con ellos. Pero es que va a haber un avivamiento en Israel, ¿no? Entonces, lo que el Señor dice, ¿no? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada
y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Eso es pura escatología, hermano. Porque ¿saben que el espíritu del anticristo está haciendo ahorita? Dice Apocalipsis, está reuniendo todos los ejércitos de la tierra y los está llevando para allá. Y usted mira ahorita Rusia, Irak, ¿sí? China está mandando ejércitos para allá. ¿Por qué? Porque esas cosas no son tan lejanas, hermano. ¿Se ha escuchado Armagedón? No tenemos ese tiempo para hablar de tantas cosas. Pero harán guerra. Y dice que el más pequeño del ejército de Israel será como David en esas guerras. Y así ha sido. Así ha sido. Usted mira, estudia la historia de Israel. Es que un día le preguntaron a un pastor cristiano, bueno, un rey incrédulo, ¿yo cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? Mire, él dijo así de fácil: lea las profecías de Israel y mire la historia. Todo lo que Dios ha dicho a Israel se ha cumplido así. Eso es muy interesante. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo de Israel, es tu reino. Usted mira la guerra de independencia, esa gente eran puros campesinos, hermano, a veces ni sin armas, contra naciones completas que se le vinieron. Y Dios les dio la victoria. Porque yo soy, en el 15, ahí ya comienza a hablar aspectos de lo que iban a hacer. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamos, y los aventarás y los llevarás el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está desde su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos. Usted se ha visto esos videos ahora, hermano. El río tal recogió vida y eso está seco y muestran cómo vuelve a salir agua. Israel está en un desierto, hermano, pero es uno de los grandes exportadores ahora a nivel mundial de frutas. La agricultura que se ve ahora en Israel, hermano, es que florecieron. Cuando usted mira esos países árabes alrededor, son desiertos, hermano, pobreza, miseria. En cambio, cuando usted mira Israel, yo tengo un video por ahí en la página de eso es precioso, hermano. Yo Jehová los oiré, el Dios, en las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses y pinos y bojes juntamente. ¿Pero para qué? Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, ¿qué nos muestra eso? No que Israel es algo, hermano, no que el primer ministro es un hombre de Dios, no. Lo que nos muestra es que detrás de todos los acontecimientos que ha vivido esta nación ha estado Dios. Y hay muchos acontecimientos a los que hay que ponerle ojo porque ese es el reloj profético para nosotros en estos días. Entonces el Señor nos ayude, hermano, a entender estas cosas. Y bueno, creí importante antes de seguir avanzando hacer estas aclaraciones porque hay hermanos que a veces desconocen todos estos asuntos. Entonces vamos a orar, darle gracias al Señor porque así como Zacarías comenzó a entender todo lo que estaba sucediendo, nosotros podemos comenzar a entender, por lo menos así a vuelo de pájaro, un poco lo que ha sido el trabajo de Dios hasta el momento donde está Zacarías y lo que vamos a comenzar a ver como el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Amén.
Bueno, yo termino acá, oramos, pero ahí les queda el micrófono a ustedes. Y las preguntas y bueno, todo lo que quieran que el Señor les haya puesto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú dices que tus caminos, Señor, le mostraste a Moisés y a los hijos de Israel tus obras, Señor. Concédenos entender tus caminos, Señor, ser entendidos, Señor, en tus tiempos, en tu obra, en tu trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado a tu Hijo, Señor. Fruto del trabajo tuyo por siglos, Señor, con tu pueblo, Señor. Y ahora luz de salvación para nosotros, Señor, y aún para tu pueblo, Señor. Concédenos, Señor, tener una fe equilibrada, Señor. Guárdanos de todo extremo, Señor. Guárdanos de torcer, guárdanos de odiar lo que tú amas, Señor. Guárdanos de aborrecer lo que tú has escogido, Señor. Guárdanos de tener un espíritu, Señor, como el del mundo, porque el mundo, Señor, como el dragón, quieren devorar, Señor, matar y destruirse. Pero nosotros oramos, Señor, oramos a ti, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. También oramos por tu pueblo, Señor, por Israel, Señor. Para que tú en tu misericordia, Señor, permitas que tu evangelio llegue a ellos, Señor, y muchos se conviertan, Señor. Tú puedas levantar de ellos un remanente, Señor, para tu gloria y tu honra en estos días, Señor. Oramos, Señor, por la paz, pero más que la paz, Señor, que los hombres buscan, Señor, oramos por la paz del cielo sobre tu pueblo, Señor. La paz que trae el evangelio, Señor, la paz que trae la redención, el perdón de pecados, Señor. Oramos para que el príncipe de paz, Señor, así como un día en su carne recorrió esas tierras, Señor, hoy en día envía a sus siervos, Señor, y recorran estas tierras, Señor, y que tu palabra sea predicada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho participantes de tantas bendiciones y promesas, Señor, que habías hecho a los padres y a los profetas, y que ahora están en Cristo, Señor. Ahora concédenos conocerlas y entenderlas, Señor. Oramos por la lectura de este libro, Señor, tan precioso, Señor, para que tú nos permitas entrar a las profundidades que se encuentran allí, Señor, y encontrar aquellas cosas preciosas que son más valiosas que el oro y que la plata, Señor. La sabiduría que viene de lo alto, Señor. La palabra que no nos va a ser quitada, Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos y dirígenos en este caminar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ao leão de Judá.